Y estamos preparando para entrar en vivo en 3, 2, 1. Oh, no. ¿O sí? ¿Sí estamos en vivo? Déjame ver. Se cancela por el clima. Ya dice que sí, ¿eh? ¿Ya le salió? Dice it's now streaming live It's on now Facebook. streaming on Facebook. Ah, sí, ya está. Listo. Déjenme admito a los que me faltan. Listísimo. Pues ya estamos. Perdón. Disculpen, muchachos, aquí haciéndole de One Man Orchestra. Hola a todos y bienvenidos a estos círculos de estudio de regulación por la paz. Yo soy José Manuel García Vallejo, parte de AMEM, Autocultivo Medicinal en México, y parte de Regulación por la Paz. Y estamos aquí con Julio Salazar. Hola. Y con Víctor. Hola. Ambos de México Unido por la Delincuencia, y nos van a platicar un poquito sobre jurisprudencia, amparos, trámite con COFEPRIS y las penas y multas que vienen en el dictamen. Entonces, sin más, empezamos con su presentación, muchachos. Súper. Pues primero, muchas gracias, José Manuel, por esta invitación. Igual, ya sabemos que este tema pues se ha tocado muchísimo y podemos aprovechar la oportunidad para resolver las dudas más frecuentes, ¿no? Que van saliendo cuando hablamos de amparos, de jurisprudencia y del dictamen. Este tema es complejo, es técnico y es aburrido, pero les aseguro que hasta usamos Pokémones para hacerlo más digerible este tema, ¿va? A ver, la siguiente, para platicarte más o menos la estructura de lo que vamos a hablar el día de hoy. La primera cosa que surge cuando hablamos de cannabis en México es por qué México es distinto al resto del mundo, ¿no? Mientras todos los países impulsaron reformas legislativas y propuestas que venían desde la ciudadanía, pues en México 11 personas de la tercera edad decidieron pues que el cannabis es un tema que se debe de regular, ¿no? Es un tema que se debe tomar en serio. En la segunda parte vamos a explicar, y esto es como lo más importante de nuestra conversación, que son dos carreras distintas, el uso personal del cannabis y el uso medicinal del cannabis. Ya sé que para muchos de nosotros decimos, es que es la misma sustancia, pero ahorita vamos a intentar explicar por qué llegamos desde caminos distintos a la regulación del uso personal del cannabis los proyectos y del uso medicinal del cannabis. de poder contar una historia, ¿no? Entonces, después vamos a seguir con cuál es el estado actual. ¿Va? ¿Qué está pasando en los tiempos del COVID respecto al cannabis, tanto el uso personal como el uso medicinal? ¿Sí? ¿Está ahí todo en orden? Siguiente, por favor. Voy. Tú nos vas ayudando si salen preguntas y cosas así. Nos puedes interrumpir, Sí. en cualquier momento. Sí. La idea es que primero presenten ustedes y una vez que presenten, ya pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Va. Igual si ves algo como súper importante, tú nada más dime, oye, ¿y aquí cómo se hace? O también si te surge alguna duda porque tú estás viviendo un procedimiento de estos, que tú lo has vivido en carne propia, lo que es sufrir ante COFEPRIS. Ah, sí, pinche COFEPRIS. Bueno. Pues dinos, oye, y en este caso, ¿qué onda, no? Sí, bueno, como les platicaba, Uruguay, primer país del mundo que dice, pues, ¿qué les parece si hablamos de cannabis, no? Respondía a un tema de violencia, respondía a un tema de criminalización, y que a través del Congreso, igual uruguayo, la gente levantó su manita y dijo, vamos a hacer leyes, vamos a modificar leyes. Su sistema pues fue a través de la venta de farmacias, fue un primer experimento muy valiente, reconocido por todo el mundo, y de ahí vino una ola de regulación en todo el país, de la que ya han hablado en este podcast. Y viene Canadá, vienen varios estados de Estados Unidos, los países europeos que ya tenían su uso medicinal del cannabis bien digerido, ellos ya sabían qué onda, y de repente en México se nos ocurre hacer un experimento muy curioso. Un grupo de personas forman un colectivo llamado SMART
Estas personas son consejeros de la organización en la que trabajo, en la que tengo el orgullo de trabajar, y a través de la asesoría de un despacho fabuloso, encabezado por Andrés Aguinaco, logran llevar esta pregunta a los 11 ministros de la Corte. Fue resuelta por 5 ministros, pero la pregunta es, oye amigo, ¿no te parece que es un poco exagerado esto de que me metan a la cárcel 5 años por tan solo tener cannabis, o por transportarlo, o por sembrarlo, o por cultivarlo? O sea, me estás dando una pena similar a la de delitos mucho más graves, ¿no? Ya depende en particular en cada estado, pero ¿por qué deberían juzgarme igual, no? Y de ahí salen otras preguntas, así como, un momento, ¿en la privacidad de mi domicilio no debería poder hacer lo que yo quisiera? Y se desencadenan una serie de pruebas científicas, tipo, ¿qué tan peligroso es el cannabis en verdad? Que también ya se ha tratado mucho en este grupo. ¿Por qué es legal el alcohol y el tabaco que matan a cientos de miles de personas en nuestro país y el cannabis no? Si de verdad resulta un tema importante para el narcotráfico hablar de cannabis. Y bueno, estas preguntas se les plantean a la Suprema Corte de Justicia. Una vez más, 5 personas en toga se ponen a discutir, y eso es algo muy bonito que nos gusta a los abogados respecto al Poder Judicial, y es que los jueces están obligados a darte razones, a justificar, a explicarte por qué demonios están tomando esa decisión. O sea, hemos tenido decenas, también tú lo has vivido, de reuniones con senadores, con diputados, y es como, oh, a mí no me late ese tema, ¿no? Es que, ¿estará México preparado? Siempre es como una postura muy personal, pero cuando te presentas ante los jueces, están obligados a decir, ay, bueno, es que la evidencia sí te respalda, es que los razonamientos sí tienes razón, o no y te tienen que dar toda una lista de razones, ¿por qué no? Y pues estos son nuestros ministros, ¿no? Mientras en el resto del mundo se tuvieron que tomar decisiones, armar proyectos de ley y discutir durante sesiones muy acaloradas, en México se dio en una sede súper particular, y esto es estudiado por todo el mundo, que fue el Poder Judicial. Los jueces son los que se pusieron a hablar de cannabis en México, ¿va? No fue de gratis, les pusimos la pregunta en la mesa y de ahí salieron cosas fabulosas. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo les pusimos las preguntas sobre la mesa? Y aquí intentaré ser preciso, pero sin llegar a ser aburrido. A través de un juicio de amparo, ¿va? ¿Y qué es el juicio de amparo? Porque todos te dicen, pues tramita un amparo en tu divorcio, tramita un amparo para que no te lleve la policía. Básico. El amparo es pedirle a un juez que proteja tus derechos humanos, ¿va? Nos vamos a quedar con esa definición sencilla, que lo puedes usar para lo que sea, ¿va? Te cortan tu suministro de agua, amparo. No te dejan publicar tu revista Cáñamo, amparo, ¿va? Te prohíben tu libertad de expresión, nos cancelan ahorita nuestra transmisión porque estamos hablando de drogas, amparo. Nos protege, te crea una esfera de protección alrededor tuya. Y en el caso del cannabis, les dijimos, oye, yo creo que deberían proteger nuestro libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Deberían de darnos chance de poder echar un porro como nos echamos una cervecita el domingo viendo el fútbol. Y los jueces sorprendentemente dijeron, creo que tienes razón. Creo que no estás dañando a nadie, y si lo haces con reglas muy específicas, que ya veremos a continuación, que no sean lugares públicos, está prohibido todo acto de comercio, deberías de poder decidir cómo te diviertes o cómo tienes una experiencia personal a través de estas sustancias, y súper cool. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cómo se logró esto? A través de un juicio de amparo. Y es lo que les platicaba, 5 personas se unen y empiezan a rebotar ideas, con algunos abogados, y era el momento exacto para hacerlo. Los jueces estaban muy envalentonados en aquel momento, en 2015,
El presidente Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, que se ha caracterizado por decir derechos humanos para la banda, era el presidente de la primera sala y en él cayó, él no era el presidente, pero era integrante de la primera sala y él decidió, en él recayó la idea de decidir si el cannabis personal era legal o no. Elaboró un proyecto súper padrísimo en el que dice, la Ley General de Salud te está violando derechos humanos y yo te voy a proteger para que puedas realizar esta actividad, consumo de cannabis, en tu privacidad y con las reglas que ya platicamos, ¿va? Un amparo. Ahorita vamos a ver la diferencia y cómo se hace una bola de nieve que termina en el dictamen que hemos estado analizando en estas sesiones. Siguiente, por favor. Y por todos lados hablamos de jurisprudencia, ¿va? Abrimos el periódico a principios de año, todos hablaban de la jurisprudencia de cannabis y es algo muy curioso porque la jurisprudencia es como algo muy etéreo, ¿no? Algo muy místico, algo que nadie sabe bien qué es, pero no es. Y bueno, directo, la jurisprudencia es la interpretación de la ley. Y esta parte me gusta decirla como el Monopoly. O sea, cuando tienes dudas en el Monopoly sobre, oye, ¿se podrán comprar estas propiedades o cuántas veces tengo que tirar los dados? Abres el manual y el manual te dice, oh, amigo, puedes comprar una propiedad por turno o puedes tirar los dados una vez por turno. La jurisprudencia es el librito y en este librito puedes revisar todas las dudas que tengas. Entonces, cuando se ganaron 5 casos de Smart, uno se resolvió en la segunda sala, que fue el de nuestra compañera y amiga Sara. Que por ahí ya vi que anda por ahí, ¿eh? Hola, Sara. En ese momento queda escrito en el librito de reglas. Y los jueces siempre que les vayas a preguntar, la prohibición de cannabis viola mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, los jueces te tienen que responder que sí, ¿va? Antes de esto, los jueces podían decir, híjole, no sé, como que sí, pero tengo dudas, No sé. ¿no? Sí. Y aquí les ponemos una foto de cómo se ve una jurisprudencia. Y es literal una fichita bibliográfica que se van acumulando. De hecho, en la antigüedad, antes de poder ser consultadas en línea, los abogados tenían libros gigantes atrás donde cada semana, por eso se llama semanario judicial, les llegaban sus jurisprudencias y las tenían que cortar, pegar y hacer como su álbum de fotos de jurisprudencia, ¿va? Solo ahí apoyando un poquito a Vic, y solo porque esto es algo que hemos visto que se repite mucho en dudas de compañeros que están interesados en el consumo de cannabis. Esta jurisprudencia no significa, o sea, es la interpretación de la ley, es las reglas del juego tal como dice, para el Poder Judicial, para los jueces. Esto no necesariamente obliga a policías, no necesariamente obliga a autoridades administrativas como es COFEPRIS, solo son las reglas del juego para los jueces. Por supuesto. O sea, si llega un policía y te detiene fumando un porro en el parque y le dices, la jurisprudencia me permite y me protege el libre desarrollo de la personalidad, la verdad es que no. Hasta que estés parado frente a un juez preguntándole, y esto es en materia administrativa, preguntándole a un juez, oye, ¿debería COFEPRIS darme mi permiso? El juez te va a decir, pero por supuesto, ya quedó clarísimo en 5 ocasiones atrás, y por favor denle su permiso a esta persona para que realice su consumo personal de cannabis. Ni el juez, ni el Ministerio Público, ni COFEPRIS están obligados a respetar esta jurisprudencia. Solo los jueces, ¿va? Los jueces son los únicos que van a dictar este tipo de resoluciones y los que revisan el manual, a los que le interesan estas reglas, ¿va? Siguiente, por favor. Bye. Ya, perdón. Entonces, ¿qué sí hace la jurisprudencia? Pues interpreta leyes, es obligatoria para los jueces, permite conocer la posible resolución de un juez. Cuando tú llegas y me dices, oye, Víctor, ¿tú crees que pueda tener mi permiso de cannabis?
lo primero que voy a hacer es meterme al sistema, revisar las jurisprudencias al respecto, y ya te diría, por supuesto que sí, tenemos un 90% de probabilidades de ganar, ¿no? Si hubiera tesis, o sea, si hubiera fichitas diciendo, oye, ¿qué crees, amigo? En estos casos no, ya te diría, uy, no sé, tenemos que revisarlo más a detalle. Entonces, esto dota de coherencia, porque imagínate que Víctor, Julio y José Manuel tienen su permiso en la Ciudad de México y alguien en Yucatán intenta hacer su juicio de amparo y pierde. Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, dices, ¿por qué si yo usé los mismos argumentos, por qué la gente en la Ciudad de México sí puede tener sus permisos y acá no? Entonces ayuda a que todos los jueces se pongan de acuerdo y digan, va, permisos para todos. Y puede formar parte de algo muy exótico llamado la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que ahorita lo vamos a explicar más a detalle. Es muy raro y es como el hechizo más poderoso dentro de esta ley de amparo, ¿qué no hace la jurisprudencia? Y esto es lo que debe de quedar súper clarísimo. No crea ni modifica leyes, ni es una ley. O sea, no es que la Ley General de Salud ya no valga, no es que esos artículos ya no estén vigentes, porque además, si vemos a detalle, esos artículos regulan otras sustancias, ¿no? El clonazepam, el diazepam, medicamentos controlados están por ahí. No, la Ley General de Salud está vigente, los delitos, las multas, todo lo que mandaste en la otra presentación está vigente, y hasta que no se modifique, pues es lo que se va a aplicar, ¿no? Y eso tiene sentido, por eso los policías te pueden llevar al Ministerio Público. Ahora, no es obligatorio para el resto de las autoridades, como ya lo contamos. No destruye o expulsa leyes, otra vez, la Ley General de Salud está vigente y se aplica, ¿va? Y no obliga a que el Congreso de la Unión modifique las leyes, ¿sí? O sea, ahí está la jurisprudencia, aplica para los jueces, los diputados y senadores pueden decir, mira, qué cotorro, sí, bien, gracias, pero yo voy a seguir prohibiendo esto, ¿no? No despenaliza conductas ni elimina delitos del Código Penal. Las conductas siguen siendo sembrar, cultivar, cosechar, preparar. Todo eso sigue siendo un delito. Y cada semana nos hablan a México Unido contra la Delincuencia porque hay doctores que creen que ya pueden hacer sus preparaciones artesanales y suministrarlo y ya les cayeron 7 años de prisión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y calma. O sea, siempre decimos, ya vemos una luz al final del túnel, vamos a llevárnosla tranqui. Siguiente, por favor. Entonces, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el hechizo más poderoso de la ley de amparo. Veámoslo como una línea del tiempo. Se gana el amparo SMART. 5 personas en México tienen derecho a su permiso, ¿va? Se hace jurisprudencia. Y a partir de que se hace jurisprudencia, cualquiera que va a tribunales puede tener acceso o se le debería de dar su permiso para uso personal de cannabis. Y tan es así que en México Unido contra la Delincuencia nos animamos a hacer esta campaña llamada Cannabis con Permiso, en donde explicamos a través de un tutorial cómo se hace este procedimiento de solicitarle a COFEPRIS, hacer tu demanda de amparo. Es el mejor tutorial de Yuya del mundo. Sí, está muy bueno, se lo recomiendo muchísimo. Y no tienes que gastar un solo peso, no tienes que contratar a ningún abogado, y nos llegan un buen de correos electrónicos de gente bien feliz porque ya tiene su permiso de uso personal de cannabis y está padre, ¿no? Entonces, al principio tuvimos a 5 personas con su permiso. El día de hoy, cualquiera lo puede lograr. O sea, nosotros ya perdimos la cuenta cuando llegaron más de 60 permisos a nuestro correo electrónico. ¿Y qué sigue? Pues se le avisó al Congreso de la Unión que su ley no servía. Así, Congreso de la Unión, en estos artículos de la Ley General de Cannabis, de la Ley General de Salud, como que estos artículos no están chidos, pero te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar 90 días para que los cambies. Y si no los modificas, nosotros, la Suprema Corte de Justicia, podremos modificarlos, destruirlos, expulsarlos del sistema, ¿va? Imagina que toman así el librito de la ley y directamente
tachan esos artículos. Eso no nos conviene. O sea, sí sería como muy padre poder lograr o llegar a ese punto, pero lo que nosotros no queremos son vacíos jurídicos, no queremos leyes tachadas, nosotros queremos una regulación completa, ¿no? Para todos. A ver, Víctor, aquí aprovecho para hacerte una pregunta que comúnmente me suelen hacer. Si llegara esta inconstitucionalidad, este hechizo más poderoso que nos comentas, ¿legaliza también las demás sustancias o solamente el cannabis? Todas las del 245 fracción segunda. O sea, se legaliza también cannabis, pero amapola. Amapola está en el primero, en la fracción primera. Pero son benzodiazepinas, ¿no? Sí. La mayoría son medicamentos que se utilizan en el quirófano para disminuir el dolor o para sedar a las personas. Ah, solo los de la tabla 2. Exacto. Y Ok. ahí vienen, por ejemplo, anfetaminas y metanfetaminas. Eso podría ser lo controversial, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y sí, o sea, como se tacha directamente el artículo, no hay mucho para dónde hacerse. Y por eso insistimos Aunque, que no es lo chido. o sea, es necesario que exista la regulación y justo una cosa, el proceso de esa declaratoria pues tendría como, parece que tendría esta consecuencia, pero no es algo que pase en automático. ¿No? ¿Qué tendría o sea, que pasar, Julio? O sea, es un proceso que, o sea, tiene que haber una resolución de la Suprema Corte en la cual determina que ya se hace la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y limita cuál sería la consecuencia de esta declaratoria, ¿no? Cuáles son los artículos y fracciones, pero es cierto, tal como dice Vic, o sea, esta fracción, digamos que como se habla de la inconstitucionalidad de todo esto, terminaría incluyendo esta fracción completa, ¿no? Con todas sus características. Pero es altamente probable que la Corte, en su sentencia, en la cual delimite el alcance de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, lo limite a cannabis. Sí, para que nos demos una idea de lo poderoso que es este hechizo, solo ha pasado una vez en la historia del derecho mexicano, desde que existimos como nación independiente. Y fue sobre un tema de telecomunicaciones súper complejo, multas y cosas así. El último ingrediente para que se logre este hechizo son los 11 ministros que vimos con su toga negra al principio de la reunión, levantando la manita. Cuando 8 ministros levantan la mano y dicen, sí, hay que expulsar estas fracciones del sistema, hay que borrarlas, hay que tacharlas, hay que ponerles corrector directamente. Al día siguiente, el Diario Oficial de la Federación aparece la Ley General de Salud sin estos artículos. Es algo muy denso. Ok, me parece perfecto eso, pero en el contexto en el que estamos, ¿cuál creen ustedes? Tanto esta pregunta va para los dos. ¿Creen que es viable que podemos llegar a la inconstitucionalidad, dado que nos han ido pateando la pelotita en el Senado? Pues ya van 2 periodos. Vamos por el tercero, creo. Sí. O sea, es que uno de los grandes problemas es, de entrada, bueno, este plazo extraordinario que le dio la Corte al Congreso para regular, la verdad es que ni siquiera se sostenía, ¿no? Si analizas pues cómo lo sustenta legalmente, o sea, si ves los artículos que utiliza la Suprema Corte para decir que otorga esta prórroga extraordinaria, de entrada la ley no lo permite. Otorgan esta prórroga extraordinaria y en realidad los artículos les facultan para disponer cuestiones, o sea, para decidir sobre cómo se van a llevar a cabo las sesiones, ¿no? Que acomodarse, que tal vez decir, oh, bueno, la sesión la vamos a tener la otra semana, ¿no? O sea, como que en ese sentido, no para ampliar plazos sobre este tema. Lo cual nos indicaría que probablemente pues hay un entendido de que es un tema bastante complejo y le están dando su tiempo al Congreso. No estamos de acuerdo, bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo. Y la verdad es que llegar a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, justo por estos vacíos que se generarían, por este gran espacio de incertidumbre,
me parece que sería muy problemático. Ahora, yo quiero completar el comentario de Julio diciendo que estamos en un tiempo de caos total. Sí, no se sabe nada en este momento. No, o sea, los plazos en los tribunales están suspendidos, o sea, todo el Poder Judicial está congelado por el momento. Y recordemos que antes de vivir este apocalipsis pandémico, había cambiado la conformación de la Corte. O sea, nosotros ya tenemos ubicados a los integrantes de la Corte, a los ministros con su toguita negra, y decimos, bueno, José Manuel es liberal, ¿no? Julio es muy conservador, seguro ya votó en contra del aborto 3 veces, ¿no? Víctor, pues ahí más o menos, pero como que se ve medio pachecón. Yo creo que va a decir que sí. Entonces tenemos 3 ministros nuevos, 2 ministras nuevas, y no sabemos. O sea, estamos súper atentos para ver cómo resuelven lo demás, cómo resuelven temas progresistas, temas de derechos humanos, porque la coyuntura de la 4T nos dice que no quieren derechos humanos, ¿va? Pero nos hemos encontrado 2 o 3 sorpresas interesantes que decimos, a lo mejor sí, ¿no? O sea, va a ser la final de la Champions esta sesión, si es que se llega a dar, y pues va a estar muy bueno descubrir qué se puede. Respecto a lo del Senado, o sea, ya lo vivimos. La mitad de los senadores creen que no es legal el uso medicinal del cannabis y se la pasan diciendo, solo para uso medicinal, solo para uso medicinal. Amigo, eso ya es legal desde el 2017. Sí. Y luego lo que no entiende tampoco el Senado es que no se les está preguntando. La Corte ya les dijo, tienen que hacerlo. Y si no lo hacen, voy a borrar la ley. Entonces, es como mucho cuidado, amigos. O sea, ya no es, el México estará listo para esto. Clásico comentario. Piensen en los niños. Hay que prohibir el cannabis. Amigo, no. O sea, la Corte ya te dijo que busques otras medidas. Busca campañas de educación. Busca limitar el acceso a través de la edad. Los dealers no te piden identificación. Las vinaterías sí. El señor que te vende los cigarritos sí. Pues a veces. A veces. Bueno, hay más control. La siguiente, Sí. por favor. Y aquí están nuestros Pokémones. Con esto podría quedar un poquito más claro. Ay, perdón. Ups. Ayuda. Creo que le molestó mucho. Sí, se enojó. Un error en la Matrix, perdón. Ahí les va. Juicio de amparo. Rápida recopilación. Es nuestro primer Pokémon. Con esto inició todo. Con esto inició nuestra travesía, ¿no? Solo beneficia a quien lo tramita. Entonces, Víctor, que tuvo su permiso que ganó su juicio de amparo, va a tener su permiso de cannabis, ¿va? Esa es la consecuencia. Obtienes un permiso para realizar las actividades necesarias del uso personal de cannabis. Y estas actividades son sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y la adquisición legal de la semilla. Están prohibidos todos los actos de comercio. Y eso incluye regalar cannabis, ¿va? O sea, oye, amigo, de mi cosecha guardé esto. Toma. No, prohibidísimo. Luego viene la jurisprudencia, que ya habíamos platicado de esto, es la evolución del juicio de amparo. Tenemos 5 juicios de amparo en el mismo sentido y ya se convierte esto en otro tipo de coso extraño que nos va a ayudar de una manera completamente distinta que en el juicio de amparo, ¿va? ¿Qué obtienes cuando evoluciona tu juicio de amparo a la jurisprudencia? Pues obtienes que todas las personas que usen tu argumentación, que digan, oye, libre desarrollo de la personalidad, quiero fumar, van a ganar. Y lo vemos como una evolución porque pues son ya 5 juicios de amparo consecutivos. Creo que te fuiste a la siguiente. Ay. Ayuda. Ahí está. Y finalmente, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es nuestro hechizo más poderoso, beneficia a todas las personas. Lo que obtienes es que se destruyan esos artículos de la Ley General de Salud. Ahí sí, como bomba atómica se destruyeron. Es necesario, para que inicie esta evolución, es necesario que exista una jurisprudencia por reiteración, como las que les mostré, una fichita, donde 5 veces seguidas ya dijeron, sí, amigo, tienes razón.
Y se otorga un plazo de 90 días a la autoridad responsable, en este caso al Congreso, y le cayó la bolita al Senado, pero ¿podría Cámara de Diputados hacer su propio proyecto? Claro que sí. El chiste es que haya ese rebote del proceso legislativo para modificar la Ley General de Salud. Y si no pasa eso, si no tenemos ley de cannabis, vamos a llegar hasta esta última etapa. Y antes de concluir con esto, nos preguntan mucho cómo es un permiso de uso personal de cannabis, y se los voy a mostrar rapidísimo, tapando algunos de mis datos personales. Es así. Es una hojita de Cofepris, que tiene aquí atrás la firmita, un sello oficial, y esto lo tengo colgado en la entrada de mi casa para que cuando entre la policía a hacer los cateos y me quieran llevar ante el Ministerio Público por tener mis plantitas sembradas en el balconcito, les diga, ah, no, amigo, yo tengo permiso para realizar esto. Ahí está mi permiso, ¿ah? Es eso, nada más. No es una sentencia, no es 500 páginas, son 3 páginas con las firmas, los sellos, en papel seguridad de Cofepris. Julio también debe de tener el suyo como a 2 metros de distancia. Y pues ya, es todo en esta etapa. Y creo que se cerró la presentación. Sí. Igual aprovecho en lo que reabrimos la presentación porque hay un par de preguntas de compañeros por acá. Bueno, primero Rodrigo Rivera dice que los senadores quieren llevar a consulta el tema de cannabis. Y justo, bueno, lo que les comentamos por allá es que lamentablemente, bueno, o sea, esto es cierto que por ahí hubo ciertos planteamientos sobre este tema, esto no está sobre la mesa, ¿no? Lo que está sobre la mesa es que se tiene que regular sí o sí, no ponerse a consulta, no inventarse ¿no? más cosas, se tiene que regular. Y por ahí nos dice Big Conde que hay sobre importarla diariamente, se cruza por la frontera de San Isidro porque California es legal y en la práctica transportarla incluye pasar la aduana. Lo que les decía por acá es que pues esto es ilegal y peligroso. Por un lado, es cierto que en California es legal, pero los aeropuertos en Estados Unidos son federales. Y a nivel federal esto sigue siendo un delito. En México esto es un delito, incluso, o sea, el pasarlo de California al aeropuerto o tenerla en el aeropuerto puede ser un delito federal en Estados Unidos. Tenerla en México sin permiso y hacer como este transporte es otro delito. Aeropuerto, véanlo. ¿Perdón? Alerta aeropuerto, eso es Alerta lo que pasa aeropuerto, claramente, si lo claramente. intentas hacer. Y, bueno, dice que dentro del país, bueno, estos sí, dependiendo de cómo es tu permiso, o sea, si se puede transportar dentro del país, de la Ciudad de México a Oaxaca, por ejemplo. Con esto sí. Si tienes tu permiso, sí, si no, es un delito, y hay que ver las condiciones de los permisos, porque también hemos notado que hay algunos que son un poquito diferentes. Insistimos, métanse a nuestra página de México Unido contra la Delincuencia, vean los tutoriales y háganlo. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de llevar 500, 700 amparos para todos los que se acerquen, pero les hicimos con mucho cariño este tutorial y van a ver que hasta les cambia la idea de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Están ahí para servirlos y para protegerlos. Ejecución, compartir cómo fue el proceso. ¿Quieren que continuemos con la presentación o es que no escucho a José Manuel desde hace rato? Rápido, respondemos preguntas en lo que José Manuel recupere el audio. A ver, primero, términos legales para el uso medicinal. A ver, es legal en teoría el uso medicinal del cannabis, pero no hay ninguna manera legal de obtener la sustancia, básicamente, bueno, de obtenerla y de poder procesarla para tratamiento en este momento. Lamentablemente, es terrible, existe una omisión por parte del Poder Ejecutivo sobre la regulación para poder tener acceso al cannabis medicinal.
pero en este momento esas son las condiciones. Sobre la experiencia con la ejecución de la sentencia de amparo, o sea, el proceso, creo que por ahí hay un micrófono abierto, no sé, el proceso pues es solicitar una autorización a COFEPRIS. Ellos tienden a no contestar o a decirte que no te pueden dar el permiso, claramente porque pues las condiciones de la ley los obligan. Y contra esta negativa es que se presenta el amparo. De ahora, la ejecución sería que una vez que obtienes tu permiso, esa sentencia obliga a COFEPRIS a que te dé ese permiso que mostró Víctor. También se vuelve un poco difícil porque COFEPRIS incluso en nuestra experiencia hemos logrado que lo multen muchísimas veces y busca a toda costa negarse. En algunos casos hemos tenido que denunciar el incumplimiento de la sentencia y esto pues es grave porque en realidad el no cumplir una sentencia judicial, bueno, si un servidor público no cumple con una sentencia judicial puede incluso ser destituido y por el mismo plazo podría llegar a la cárcel. Evidentemente no queremos eso, pero pues son las consecuencias legales que tiene el incumplimiento a una orden judicial. Sí, esa es una buena anécdota, porque la última vez que fuimos a COFEPRIS, los abogados nos dijeron, ya, por favor, o sea, nos han dicho que en 48 horas nos meten a prisión si no damos los permisos. Y les decimos, pero es que es el procedimiento. O sea, obtienes tu sentencia, te deben de dar tu permiso. El gran error burocrático que lo está viviendo ahorita José Manuel es que solo tienen un notificador. Entonces, este señor que anda en su Chevy por toda la Ciudad de México y que seguro debe ser aún más difícil en los otros estados, hay que tenerle paciencia. O sea, hemos tenido noticias de que se han tardado hasta 1 mes, 2 meses en recibir su permiso, pero una vez que tengan su sentencia, ya están del otro lado, ¿eh? Un tip que les podemos dar es llamar a COFEPRIS y decir, oye, amigo, yo ya gané mi sentencia, no al centro de integral, porque ahí te van a decir, vuelve a ingresarlo. No, eso es mentira. Y es más, hasta deberían multarlos por decir mentiras. No, llamas directo a los abogados de COFEPRIS, al número de Marina Nacional, y les dices, oye, mi número de expediente, el 970-2019. Ah, te dicen, aquí está su permiso. Háganos el favor de pasar a recogerlo, porque el notificador tiene mucha chamba, ¿no? Eso es algo que les puede ayudar a agilizar un poco este trámite. Si no les quieren dar su permiso, de plano le tienen que decir al juez, ahí escríbanos a cannabisconpermiso@mucd.org.mx y les hacemos un escritito de 2 párrafos diciendo, señor juez, yo gané tal día, no me han dado mi permiso, ¿qué está pasando? Y ahí el juez los va a multar a COFEPRIS y les va a seguir insistiendo en que les den su permiso. COFEPRIS no está atendiendo solicitudes de cannabis por estos días, solo cosas de COVID. Y si te responden cualquier cosa, o sea, tipo, no pueden, tenías que tramitarlo en la Ciudad de México, no es Villahermosa, es una negativa y ya pueden acudir al juicio de amparo. Es una negativa súper disfrazada, ¿va? Sí, o sea, son estrategias burocráticas que tienen para negarte ni siquiera el trámite para que no haya evidencia de que estás solicitándolo y no puedas iniciar tu juicio de amparo. Pero, de hecho, es una obligación de todo servidor público no solamente recibirte un documento, así te falte algo, sino requerirte por escrito lo que te haga falta. En el caso, no recuerdo el caso de Villahermosa, pero en casi todos los estados hay unas delegaciones de las oficinas de COFEPRIS que son federales. Entonces, en realidad, ahí te tendrían que atender. La revisión. Es súper común que COFEPRIS interponga recurso de revisión. ¿Qué significa eso? Pedir que revisen la sentencia a ver si está bien. No se preocupen, todas las revisiones se ganan. Todas las revisiones estamos del otro lado con eso. No tienen que hacer más, ni meter más escritos, ni nada por el estilo. Solamente tienen que esperar a que se resuelva esto y van a tener su permiso.
Aquí está nuestra página y ahí pueden ver las etapas del procedimiento. Está el tutorial como muy explicado, tenemos videos, tenemos los documentos para que puedan hacer sus trámites y tenemos por ahí incluso una infografía que les puede servir. Ah, bueno, miren, están los formatos. Justamente, esa infografía. Ahí les compartimos cuál es la delegación más cercana en el estado que estén, los documentos que tendrán que llevar y si no te aceptan esto puede ser un delito incluso. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo y bueno, el Código Penal tienen como estas referencias. Ahí están los formatitos de las demandas, con tu negativa, sin tu negativa, para que tramites tu amparo y échenle un ojo. Se van a divertir mucho. Sí. Está muy amistoso, muy chido. Y en algunos casos nos han dicho que hasta ha ayudado a algunas personas a que entiendan más a detalle lo que es el juicio de amparo. Entonces... Sí, también estudiantes de Derecho nos dicen que lo usaron de ejercicio en sus clases. Tramita tu propio juicio de amparo. Y pues queda clarísimo, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Volvemos a la presentación? ¿Sí se pudo? Ya no se puede. Es que no sé qué pasó con José Manuel, pero... en teoría no se puede presentar, bueno, pregunta a otro compañero, se puede solicitar amparos en la negativa de COFEPRIS. Aprovecho contestar en lo que... Ah, ya regresamos. Bueno, pero también depende del caso, se puede interpretar como una negativa ficta, que es cuando se entiende en sentido Vamos negativo a hacerte tu cuenta solicitud, que te dijeron que no. porque ya pasó el tiempo para que te respondieran, pero el Reglamento de Insumos para la Salud, que es el que regula este procedimiento para los permisos de cannabis, no reconoce la negativa ficta para este tipo de casos. Entonces, a partir de que tú presentas tu permiso a COFEPRIS, tu solicitud de permiso, y a partir de que llegues al día 41, puedes presentar tu amparo. Entonces, dentro de este marco de regulación, les pedimos que usen la herramienta, usen nuestro tutorial, les estamos aquí para resolver sus dudas, estamos en el correo electrónico que yo checo todos los días para resolver algunas pequeñas cosas que van saliendo, y esta es la forma en la que ustedes pueden hacer presión para que se haga una regulación general. O sea, entre más personas tengamos nuestros permisos, el Congreso de la Unión va a decir, oye, tenemos que apurarnos a regular, si no va a seguir habiendo estos errores en la Matrix de personas que pueden realizar todos estos actos. Por ejemplo, nosotros ya no tenemos límite en la transportación, que es algo que el dictamen sí contempla, ¿no? Tener un límite en posesión y transporte de cannabis. La siguiente, por favor. Muy bien, ¿por qué es diferente los caminos del uso medicinal y del uso personal del cannabis? La respuesta directa es porque ya es legal el uso medicinal del cannabis. Desde la reforma a la Ley General de Salud de 2017, el cannabis medicinal está reconocido en nuestro país y es legal. Sí. ¿Por qué no tenemos las farmacias llenas de aceites de CBD y Charlotte's Web y Sativex? Porque no hay reglamento. Entonces, sabemos qué es legal, pero no sabemos qué es legal del cannabis medicinal. Y me puede decir José Manuel, pues de seguro el aceite y la preparación Rick Simpson es a lo que se refiere la ley. La verdad es que mientras no digan las preparaciones artesanales, los medicamentos importados, el autocultivo, todo eso va a ser uso medicinal, no, nada lo es, ¿va? Hasta que no se haga esa lista, poco a poco estamos en un área gris que perjudica a todos. Y aquí viene el caso más importante de cannabis medicinal de los últimos años, que fue el caso de Carlos y el caso de CLED. CLED es una asociación civil hermana, amiga de México Unión contra la Delincuencia. Y lo que se ganó con estos juicios es que se otorgara un plazo para emitir un reglamento. Entonces, mientras tenemos a Charmander, Charmeleon y Charizard en el uso personal de cannabis, en el uso medicinal tenemos un solo amparo que está obligando al Ejecutivo, llámale
presidente AMLO, llámale Secretaría de Salud, o alguien del Ejecutivo tiene que sacar ese reglamento que me diga, y ahora sí responde algunas preguntas que nos estuvieron haciendo, reglas de importación, por ejemplo, que nos permita acceso. ¿Cómo voy a tener acceso al cannabis? Con una receta, con una recomendación, sin receta, lo van a vender en Costco, no sabemos hasta que no haya reglamento. Y esto lo va a ir delimitando poco a poco, ¿va? Siguiente, por favor. Ahí solo quisiera abonar un poquito a lo que dice Vic, que lamentablemente en este espacio de discrecionalidad, de vacíos, pues quienes se ven afectados directamente son personas que necesitan tratamientos, ¿no? Todas estas personas que se podrían beneficiar con el uso medicinal de cannabis. Y por ahí, bueno, este es lo que quería como destacar. Por ahí ya hay muchas personas que quiero pensar que no es por oportunismo y que quiero pensar que es por una cuestión de verdad de apoyo a los pacientes, pero hay muchas personas que por este espacio de desinformación y por esta omisión ya están vendiendo como si fuera legal algunos productos, ¿no? Esto puede ser peligroso para quien lo consume, en algunos casos, puede ser peligroso para quien lo compra porque no es legal, no hay permisos para hacerlo. Ahorita preciso más en este tema, pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque si bien es legal el uso medicinal de cannabis, como no hay forma de accederlo, no hay manera legal de tener un tratamiento. Claro, incluso hace unos meses nos llamaron porque una señora había intentado ingresar al país 800 cápsulas de CBD y nos decían, pero es que no tiene THC, no tiene la sustancia psicoactiva, debería ser legal. Lo que es ilegal es el THC y decimos, ay, es que la ley dice derivados de cannabis. Entonces, mientras aparezca eso, mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, son las mejores intenciones las de los profesionales de la salud, pero esperemos un poco más. O sea, ya sabemos que hay pacientes con padecimientos súper peligrosos, pero en verdad estamos confiando en que ya vemos una luz al final del túnel. Y, sí, la siguiente, por favor. Vic, ahorita que estabas tocando el tema del reglamento de cannabis medicinal, ¿en eso en dónde estamos? ¿Qué ha pasado con eso? Esa es la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el estado actual de uso personal y medicinal del cannabis? ¿Qué pasó con los tiempos del COVID, no? Del uso personal de cannabis, el plazo que ya sabíamos, hasta teníamos un conteo regresivo en la página de México Unido, estábamos bien contentos, así ya a punto de lanzar las serpentinas, era el 30 de abril del 2020. Y una vez más, de hecho, hicimos un artículo que se llamaba Una prórroga como penosa, que hizo el Congreso de la Unión, una segunda prórroga penosa que solicitó, mandó hasta el 15 de diciembre. 15 de diciembre debe ser la fecha en la que tengamos regulación para uso personal de cannabis. Como ya ha sido estudiado en este foro, la ley contempla uso personal, uso medicinal y uso industrial, el dictamen que hemos analizado actualmente. Eso pues resolvería muchas cosas pero probablemente nos volvería a colocar en el supuesto de necesitar un reglamento. Ya lo veremos, un paso a la vez. El día de hoy, si alguien les pregunta, ¿cuándo debemos de tener ley de cannabis? Podrían responder 15 de diciembre del 2020. ¿Y para el reglamento de medicinal? El reglamento de medicinal habíamos hecho el conteo, los abogados de Carlos y Julio y yo, que además nos costó muchísimo trabajo porque teníamos que tomar en cuenta como 4 leyes distintas. El plazo era el 18 de junio. El día de hoy no sabemos. No, o sea, están congelados, así literalmente es como si se hubieran metido en un congelador, porque no están corriendo plazos para el Ejecutivo, no están corriendo plazos para las secretarías importantes, por eso tampoco has recibido tu permiso en la comodidad de tu casa, y no están corriendo plazos en el Poder Judicial. Creo que hasta esta semana se reanudaron algunos plazos, pero no son todos. Entonces,
hasta que la Corte y el Consejo de la Judicatura digan, estamos listos, vamos a reanudar funciones, va a seguir corriendo este plazo. Pero justo por eso no podemos decirles el día de hoy qué está pasando. Sí, Ok. COFEPRIS no está atendiendo solicitudes en estos días, solamente cosas relacionadas con COVID. Ya, la siguiente, por favor. Entonces sí vimos cómo claramente son, con esto cierro mi intervención, 2 carreteras. Mientras en el cannabis medicinal solo necesitamos que el Ejecutivo se ponga las pilas y saquen un reglamento, en el uso personal de cannabis sí necesitamos que evolucione todavía el Pokémon, ¿no? Y estamos en eso, estamos ya en el último paso y tomemos en cuenta que fueron 5 años más un par de años de planeación para lograr hacer este caso, y ya el Senado se lo está tomando un poco más en cuenta, se lo está tomando más en serio. Hay algo, hay un avance ahí. Y aquí les pusimos una pequeña línea del tiempo de lo que es el dictamen, que lo va a explicar Julio más a detalle ahorita. De ahí sí quisiera recalcar que las victorias que hemos tenido en cuestiones de cannabis han sido por la sociedad civil organizada, ya sea por el caso de Smart y los casos que vinieron después, así como el caso de Carlos y Margarita, que estuvieron peleando por nosotros los pacientes. De lujo, totalmente. Es un trabajo en equipo y ahí vamos, un día a la vez, un paso a la vez. Ya traemos desgaste, pero ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, pues, si pudiera regresar a la diapositiva anterior, por favor. Pues, o sea, básicamente es la línea del tiempo sobre la regulación, pero específicamente sobre uso recreativo de cannabis. Pues se presenta en octubre. Bueno, se presenta esta primera iniciativa en octubre. En realidad, desde ese momento, se empezó a privilegiar una iniciativa, que es la iniciativa del senador Julio Menchaca. No existe claridad de por qué se privilegia esa iniciativa y no otras que incluso podemos considerar que eran más completas y que no tenían como estos vicios que podemos detectar en esta iniciativa. Sí, como la de Olga Sánchez Cordero, por ejemplo. Exactamente, que esa iniciativa era como bastante más completa, incluyente, evaluable, balanceada. El asunto es que, bueno, se privilegia esta después de que justo sociedad civil denuncia que pues esta iniciativa en realidad está privilegiando ciertas industrias, no está cambiando las condiciones reales para las personas que podrían verse beneficiadas para el consumo, ¿no? Como son quienes pudieran sembrar, para crear una industria nacional, y que de hecho era tan horrible esta iniciativa, o sea, era tan claro la mano de industria internacional. Transnacional. Sí, que tenía referencias en inglés a términos, cosas que no existen en México. Y el testeado, no entendía, ¿verdad? El testeado, trazabilidad, bueno, que justo son requisitos que tienen allá, pero había más referencias a eso e incluso ni siquiera... A legislaciones locales, como exacto, le hacen en ¿no? los estados gringos. Exacto, se refería más a legislaciones locales, no entendía quién ponía los impuestos en México, ¿no? Incluso facultaba para que este instituto creara impuestos específicos, aunque en realidad pues solo el Congreso de la Unión puede crear impuestos, cosas así de desconocimiento claro del sistema jurídico mexicano. O sea, se ve que esa básicamente la hizo alguien que no conoce el sistema jurídico mexicano y para beneficiar sus intereses. Para enero de 2020 se vuelve a presentar supuestamente esta iniciativa. Cabe aclarar que durante todo este periodo e incluso un poquito antes, había foros todo el tiempo, había mesas de trabajo, mesas de diálogo, supuestamente se invitaron expertos, y todo esto para que para la segunda versión se recuperara, o sea, medio se puliera la versión de octubre de 2019, y para justificar todos esos eventos, todo este trabajo, todo este desgaste de sociedad civil, todo este desgaste de expertos en la materia, le agregaron una exposición de motivos, que es como toda esta justificación para la promoción de una ley, Como de 170 hojas. páginas. Ajá. O sea, una cosa absurda en la cual dice, no, sí, tomamos en consideración a los expertos, ¿sí? Pero en los hechos es la misma iniciativa, ¿no? Sí, totalmente.
Sí, o sea, no cambian gran cosa. Aquí precisamos en esta línea, que esta la compartimos con todos, cuáles, o sea, eventos más específicos, pero quisiéramos como plantear que esta fue la iniciativa que se votó, esta fue la que se aprobó, y se aprobó o sea, se aprobó En lo particular, hay que ser específicos en eso. Exacto. Justo, En se lo general. aprobó en lo general para En lo general. pasar a analizarla en lo particular. O sea, solo lo hicieron como ciertos representantes que son expertos en ciertas materias, que en este caso fue justicia, salud y seguridad. No fue la de Asuntos Legislativos segunda. Asuntos legislativos, sí, tienes razón. Son los que debatieron sobre si se aprueba esta para pasar a analizarla ya en el pleno del Senado. Y esto, o sea, incluso cuando se analice, cuando esto pase, que estamos pues ahorita detenidos con todo, todavía falta que pase a análisis, que haga el mismo proceso, pero en Cámara de Diputados. O sea, todavía falta mucho. Y además de que pidieron plazos extra, o sea, a pesar de que ya se les iba a vencer el plazo, pues en realidad no avanzaron mucho en este trámite. Efectivamente, como había comentado alguno de los compañeros aquí en el chat, hubo muchas posiciones muy interesantes. Bueno, no, hubo posiciones muy interesantes, pero hubo muchas posiciones que estaban basadas en prejuicios, que estaban basadas en desconocimiento completo. Por ahí tuvimos un senador que dijo que ya era legal tener 5 gramos de cannabis, lo cual es completamente falso. Lo único que pasa, como estas tablas de posesión, lo que dice es que probablemente no te sancionarán penalmente por tener de 1 a 5 gramos de cannabis, pero cuando pasas un poquito ya tienes una sanción penal. Lo que pasa en esos casos es que sí te detienen, sí te revisan, sí te someten a un escrutinio ante la policía, ante el Ministerio Público, te anotan y al tercer strike que te vuelvan a agarrar en esa misma circunstancia, te obligan a tomar un tratamiento. Eso para nada significa que sea legal. También esto lo repito un poco, especialmente porque en este espacio de desconocimiento y de grises que no se entiende exactamente en qué situación estamos, también hay muchos compañeros que a veces creen esto y que creen que no tendría, o sea, que no tendría por qué pasar, que eso lo podemos compartir, pero eso es lo que pasa y son las consecuencias legales, lamentablemente. Sí, solo si ya tienes la carta de COFEPRIS con la probatoria, puedes Exacto. estar portando arriba de la cantidad que mencionaba Julio, nada más para que estén vivos. Sí. Exacto. O sea, con este permiso ya podríamos pasar retenes, podríamos subirnos a un avión, podríamos tomar un camión, o sea, en teoría. En teoría. Sí, o sea, todavía falta mucho que se tiene que estirar y que se tiene que capacitar a las autoridades porque probablemente ningún agente de la Guardia Nacional conoce un permiso, ni entiende qué es el permiso necesariamente. No necesariamente los agentes aduanales entienden qué es, ¿no? Hay que hacer como mucha sensibilización y explicarle a muchas autoridades en el ámbito de sus competencias qué les implica estos permisos, pero bueno. Ahora, esa iniciativa la que se está empujando y la que parece que tiene como más peso y la que se va a debatir pues en algún momento en el Senado y posteriormente en el Congreso, tiene un montón de vicios. En principio, si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahorita voy a precisar sobre los puntos estos. En principio, o sea, lo que es muy claro aquí es que establece barreras de entrada a personas que no tengan la capacidad económica como grandes industrias para poder participar en este mercado. O sea, toda esta regulación establece un sistema de licencias y permisos. Licencias para participar en casi cada etapa de la cadena de producción. O sea, desde quien siembra, quien transporta, quien almacena, quien vende, ¿no? Hasta ti que te llega y necesitas tu permiso aún con esta regulación, necesitas tu permiso para poder comprar. Pero establece barreras como que necesitas tener características muy especiales de las semillas y las plantas, necesitas tener un sistema de trazabilidad y rastreabilidad
que significa que desde la semilla, o sea, que puedes rastrear que de tal semilla salieron tantas plantas, de esas plantas tuviste tanta floración y, ¿no? Por lo tanto tienes tal cantidad de flores. O sea, como todo este camino establece sistemas de etiquetado que pueden ser interesantes y de empaquetado que pueden ser interesantes, necesarios, pero con características tan altas que solamente quien tiene suficiente dinero puede hacerlo. Esto completamente excluye a los campesinos mexicanos. Tenemos que recordar que esta regulación es necesaria también por una cuestión de justicia social, para beneficiar a todas estas personas que fueron víctimas de la guerra contra el narcotráfico, que fueron víctimas del crimen organizado y que vieron, bueno, y que en este sistema de guerra no tienen oportunidades y que pudieran tener una posibilidad de transitar a hacer algo como es sembrar, que está en este momento es ilegal, transitar a un sistema legal que permita que les reconozca derechos y que permita tener una compensación a todo este sistema. También otra de las cosas que es terrible de esta iniciativa es que obliga a cualquier usuario a tener que tramitar un permiso. O sea, básicamente como funciona en este momento, pero sin tu juicio de amparo. Pero es absurdo. Ahí hay que ser bien claros en que van a tener la autoridad para poderse meter en el ámbito de lo privado, que eso es una de las cosas que más me preocupan. Exacto. Justo eso iba, que no solamente, o sea, tienes que tramitar tu permiso para poder, para poder tener tu consumo personal. También si quieres tener tu asociación, ¿no?, de consumidores, solamente puedes tener cuatro plantas en tu casa. Si viven supuestamente más de una persona en tu casa, puedes tener 6. Pero incluso para tu consumo personal, la ley, esa iniciativa te obliga a modificar tu casa para que estén, o sea, no dicen cómo, ¿no? Pero se supone que posteriormente va a haber una regulación que te va a decir qué características necesita tener tu casa para que puedas consumir. Lo cual es un... Puede ser arbitrario, ¿no? Exacto, que es súper arbitrario. Sí. Y que además... Falta un tragaluz, maestro, así. Exacto, ¿no? Y ten una puerta y no sé... Y que no estén visibles al exterior y cosas así. Exacto, 1000 cosas, ¿no? O sea, que no tiene sentido. O sea, no sabemos exactamente qué hacer, pero es algo excesivo y además te obliga a someterte a revisiones de la autoridad para que verifiquen que cumples con esos cambios que se necesitaban para tu casa, que tus semillas efectivamente son las que dices que comprabas, que esas plantas, que tienes tus 4 plantas, y de nueva cuenta se vuelven una cosa penal y administrativa. O sea, te pueden multar en algunos casos y te pueden otra vez pasar a todo el sistema penal, a pesar de que tuvieras el permiso, a pesar de que es legal. Ahora, esto claramente es una forma de desincentivar que tú tengas tus propias plantas y obligarte a tener que comprarla al sistema, ¿no? Esto es beneficiar a industrias, que entonces si le vas sumando que de entrada solo van a poder entrar ciertas personas a las industrias, que ahorita voy a otra cosa que es horrible de las semillas, que además te está poniendo la vara muy alta para que puedas tener tus propias plantas en tu casa y para que puedas consumir en tu casa. Además, establece por las características que pide la semilla, solamente serán legales en algún momento con esta regulación semillas importadas que curiosamente, o sea, que tienen características, o sea, te piden características que curiosamente solo tiene la industria estadounidense y la industria canadiense. Entonces, ahí hay un detalle, Julio, nada más. En la última versión que sacaron del dictamen, en uno de los transitorios, si no me equivoco es el 10º o el 11º de los transitorios, mencionan que va a haber un periodo de gracia para la transición y en ese te van a permitir el registro de semillas nacionales. Pero pues México mágico, tengo muchas mis dudas de cómo viene eso, claro. la verdad. Sí, a ver, aquí voy a hacer una precisión de lo que acabas de mencionar, José Manuel. Perdón, Julio. Dice nacionales, pero solo las vas a poder adquirir a través del instituto. Entonces, el instituto, eso ya es una idea muy personal, muy malvada, que creo que va a pasar, es una licitación. O sea, casualmente una empresa le va a surtir al instituto y ahí vas a tener la producción nacional. Y otro hoyo negro por donde se filtra el dinero.
Exacto. Y eso es horrible que justo en los transitorios, tal cual dices, se indica que el instituto, ¿no? Que este instituto del cannabis va a comprar semillas para poder distribuirlas. ¿Se dan cuenta el negocio multimillonario que es comprar las semillas a una o dos empresas para distribuirlas para todo el país? O sea, y justo beneficiando semillas extranjeras, producto extranjero, en lugar de aprovecharse del sistema mexicano, de la riqueza mexicana, le están poniendo el negocio en las manos a unos cuantos, que son probablemente quienes metieron las manos en esta regulación. Julio, en el dictamen. Otra de las cosas horribles en este tema es que sutilmente, una de las cosas que todos tenemos claro es que hay ciertas industrias que no tienen que participar en este mercado, como son la industria de comida chatarra y como es la industria del alcohol y como es la industria del tabaco. Las prácticas que tienen son terribles, ¿no? Son Pues muy de obscenas. corporativo, transnacional, pasados Sí, de lanza. que se aprovechan de la población, que te venden productos dañinos para la salud, que no te Que dicen, compran ¿no? materias primas a precios de 2 varos, Sí, etcétera, o sea, etcétera. todos los problemas que tienen. Bueno, la iniciativa que proponía la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al menos establecía esta prohibición de que no tuviera participantes, o sea, que nadie que obtuviera estas licencias pudiera ser participante de alguna de estas industrias, beneficiario de alguna de estas industrias. Ahora con esta propuesta se permite. Y además se permite la venta de comida chatarra, bebidas azucaradas, ¿no? O dulces con menos de 1% de THC, lo cual abre la puerta a un sinfín. O sea, en este momento, y es completamente claro el mismo... Viene el ola verde del CBD, básicamente. Sí, exacto, exacto, sin estándares necesariamente de calidad, sin que necesariamente sean productos, o sea, que van a ser productos que se van a vender como si fueran productos medicinales, cuando en realidad es comida chatarra, que te está diciendo Disfrazada que de tengo tratamiento. poquito, para que sea un tratamiento. Y en un país que en este momento está sufriendo muchísimo por las grandes, por el problema que tenemos de obesidad, sobrepeso y diabetes, ¿no? Sí, 70% de la población tiene diabetes. Exacto, y ahora les estamos permitiendo la entrada a un negocio que les va, o sea, que van a poder vender productos que tal vez con el CBD no sean, o con un poquito de THC, no sean dañinos, pero sí el producto en sí mismo, bebidas azucaradas, gomitas, ¿no? Galletas, o sea, no tiene sentido. Básicamente, con esto, pues, o sea, retomando, la gran razón por la que no nos gusta esta iniciativa es que está perdiendo la oportunidad de hacer justicia social, de abrir un mercado nacional, de beneficiar a las personas, de dejar de criminalizar, para abrir un negocio y utilizar todo el sistema gubernamental, todo el sistema penal, todo el peso del gobierno para proteger los intereses económicos de esa industria a la que está beneficiando, porque te pueden multar por una multa de hasta 3 millones de pesos por pasarte, aunque tú tengas tu permiso y yo tenga mi permiso, si yo te doy un gallo, un porro, te lo regalo, eso se entiende como un acto de comercio porque lo estoy regalando, te lo estoy suministrando, me pueden multar hasta por 3 millones de pesos por hacer eso. Esto solo está protegiendo, no tiene ninguna lógica, solo está protegiendo los intereses económicos de la industria que se quiere beneficiar. Claro, y completo tu idea, Julio, perdón, diciendo que el autocultivo queda descartado, porque mientras haya inspecciones arbitrarias que te pueden dar o quitar tu permiso de autocultivo, inventarte todos los requisitos que ya ahorita mencionó Julio, pues y que está limitadísimo a 4 plantas nada más, ¿no? Por supuesto. O sea, lo vuelve inviable. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues que es más fácil ir al dispensario a comprar tus 5 gramos, tu onza, y dinero. O sea, entendemos que va a haber un mercado y que hay consideraciones económicas, pero debe haber contrapesos desde la perspectiva de México Unido. Y rápido, sí, completando la idea de las semillas que dice Julio, hacia el futuro, en el presente, obtener semillas es casi imposible. Sara, también lo hemos comentado en varias ocasiones, que
los requisitos son exorbitantes. Nosotros conseguimos unos permisos de importación de semillas solo para descubrir que necesitábamos responsable sanitario, libro de control de estupefacientes, necesitábamos un aviso de funcionamiento, o sea, como si nosotros fuéramos una farmacia que va a importar morfina, eran los requisitos que nos estaban pidiendo. Ya con los permisos de importación, teníamos que ir hasta España, donde hay un banco de semillas legal, que además hacen el truco de venderlas como objetos de colección, y nosotros traerlas. ¿Por qué España y no Estados Unidos? Porque hay regulación federal en Estados Unidos que prohíben que salgan las cosas de su frontera, ¿no? Entonces, ir a la embajada, entregar nuestro permiso, o sea, que nos lo certifiquen, que es real, luego regresar a México, la Guardia Nacional te va a estar esperando en el aeropuerto para revisar, como si fueras Pablo Escobar, para revisar que lo que compraste es efectivamente lo que dice el permiso. Y no traes plutonio. Por supuesto, todo esto lo evaluamos más o menos en 180,000 pesos. Julio hizo la cuenta del ejercicio junto con Gerardo y Frida en México Unido. Sí. Y eso en un ejercicio como muy, digamos que siendo muy cautos en que se puedes ahorrar, no sé, o sea, como que, pero en realidad con lo arbitrario que se vuelve, no es, o sea, es probablemente más, mucho más. Sí, yo los invitaría a que dejemos ese fetiche de las semillas. O sea, ¿de dónde nace esta idea de que las semillas tienen que ser legales para que tu producto sea legal? De un señor, el ministro Pardo, que dijo en una sesión, momento, si las semillas son ilegales, todo debe ser ilegal. La verdad es que el proyecto final de la Suprema Corte de Justicia dice, nadie te va a preguntar. O sea, tienes tus 6 plantitas en tu balconcito, y pasa algo, tus vecinos le hablan a la policía, vienen a tu casa y les muestras tu permiso, no importa. O sea, yo podría decir, me las encontré tiradas en la calle, y pasa. O sea, me he encontrado semillas tiradas en la calle. Sí. Por supuesto, crecen en medio de periférico, ¿no? No pasa nada. Los invito a abandonar un poquito ese fetiche, a enmarcarse en el ámbito de la legalidad, por favor, no queremos que nos metan a la cárcel. Con su permiso, podemos ya ir transitando hacia este tema y, pues no sé, mucho cuidado con este tema. Las semillas, repito, nadie les va a preguntar de dónde sacaron sus plantitas. Una vez que ya tengan su permiso, ya están del otro lado, ¿va? Ya, gracias, Julio. Adelante. Sí, bueno, y quería hablarles un poquito, si podemos pasar a la siguiente, de la situación de las propuestas de regulación sobre el uso medicinal de cannabis. Como saben, bueno, esto es legal de 2017, esto es legal desde 2017, igual se les dieron 180 días a las autoridades, al Poder Ejecutivo, directamente a las Secretarias de Salud y a COFEPRIS, para emitir la regulación, para ver cómo puedes tener tratamientos con cannabis. Y entre este debate y pleito o sea, de que tuvieran que cumplir su obligación, COFEPRIS publicó, esto se me hace obsceno y tendríamos que hacer más presión para que haya consecuencias penales a con lo que pasó aquí. Sí, México a todo lo que da. Sí, esto fue completamente algo ilegal, corrupto, obsceno. COFEPRIS, Julio Sánchez y Tepos, publica en la página de COFEPRIS únicamente unos lineamientos. Estos lineamientos, o sea, para que una regulación, para que un documento legal tenga validez y sea aplicable y sea vigente, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. COFEPRIS solo los publicó en su página de internet. Esto significa que nunca estuvieron vigentes. Y a pesar de eso, o sea, y ni siquiera cumpliendo los plazos que establecía su propia regulación publicada ilegalmente, hicieron cursos a empresas que supuestamente estaban interesadas y que de la nada salieron, a cursos para que pudieran hacer sus trámites. Y sin cumplir los plazos de que establecía su misma regulación ilegal,
para darlo, o sea, como trámite al procedimiento, otorgan permisos. Y todo esto lo aplauden y salen en conferencia de prensa y lo ven como un logro, cuando fueron actos ilegales absolutamente. Con esto les reitero, no existe ninguna autorización legal para poder proveer, para poder vender este tipo de productos en este momento. Es lamentable, tal vez. Pero específicamente estas empresas que se beneficiaron ilegalmente de esta obscenidad, les dieron autorizaciones para vender bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, gomitas, maquillaje. Y esto se me hace más obsceno porque conocemos un montón de pacientes, conocemos un montón de personas que de verdad necesitan un tratamiento. Esto fue una burla, ¿no? Sí, y bueno, las empresas piramidales que han salido últimamente. Además, ¿no? De que que se atreven a venderte como panacea, o sea, sabemos que tiene muchos usos medicinales, ¿no? Y sabemos que es una sustancia bastante benéfica y en cierta medida inocua, ¿no? Comparada con otras sustancias, pero es terrible que te lo ofrezcan. Yo incluso ya por ahí vi que le están ofreciendo y que están promocionándola como cura para el COVID, ¿no? Que le están ofreciendo como tratamiento para cáncer, e incluso a pacientes con, o sea, fumada incluso, ¿no? Para pacientes con cáncer de pulmón, ¿no? Que en este espacio de desconocimiento, grises, matices, ¿no? Hay un montón de industria rapaz que está buscando aprovecharse de las necesidades de los pacientes. Y que hubo estas empresas y hubo un servidor público que tendría que ser sancionado por haberse atrevido a hacer este acto de corrupción, que no ha pasado nada, y que estas empresas abiertamente están promocionando productos. Una cosa positiva es que como estaba tan mal diseñada esta regulación, solamente dieron permisos como sanitarios, pero en realidad no hay manera para que se puedan importar, no hay manera para que se puedan vender. Hay un montón de cuestiones ahí que se tienen que atender. Pero tenemos que hablar de esto. La tendencia de la regulación de esta sustancia es a darle negocios a la gente y no se está pensando en quienes se podrían beneficiar, no se está pensando en quienes, en los pacientes, no se está pensando en quienes fueron afectados por un sistema de guerra contra las drogas y que necesitamos una regulación, que realmente sea completa, que sea balanceada, que sea cuidadosa, que sea incluyente y que sea evaluable, que de verdad atienda a las necesidades de México, ¿no? De la población que fue afectada por esta guerra y específicamente en materia de cannabis medicinal, que de verdad beneficie a los pacientes que lo necesitan y no a las industrias farmacéuticas. Sí, totalmente, Julio, totalmente. Pues es mi realidad. Si no fuese porque yo ya tengo la sentencia, pues seguiría en el limbo legal, pero pues si ellos no nos van a atender, nosotros nos vamos a atender. Ustedes ya saben cómo funcionamos. Claro. Entonces, pues sí, seguimos en este matiz de grises donde todo se vale, pero todo no. Pero no hay cómo. Exactamente. Bueno, esto un poquito de lo mismo que les platicaba. Y pues no sé cómo esté planeado, podemos regresar a tal vez algunas preguntas, no sé cuánto Sí, tiempo tengamos. yo tengo algunas preguntas en la mira. Si quieres, vele dando una leída a las preguntas mientras respondo las que fui anotando, ¿va? Sí, antes de que pasemos a las preguntas, platíquenos un poco sobre lo desproporcionado de penas y cómo ven todo el sistema judicial que armaron detrás del dictamen. Pues tal como planteábamos, o sea, son sanciones, o sea, son multas tan absurdas que, o sea, no regula, o sea, se tendría que regular actos en específico. Y entonces sanciona de la misma forma a quien tuviera un negocio sin permisos y que vendiera productos sin permiso o que tuviera, ¿no? Sanciona de la misma forma con las mismas multas que a una persona que le comparte a su amigo un cogollo, un cigarro, ¿no? No es proporcional en ese sentido.
y sigue criminalizándose. El sistema penal sigue presente. O sea, básicamente es disfrazar la situación que tenemos en este momento. En este momento, si no tienes tu permiso, que tienes que obtener con tu solicitud a COFEPRIS, con tu juicio de amparo, con tu exigencia de cumplimiento de la sentencia, no puedes tener un uso legal de cannabis. Con este sistema te hacen un poquito lo mismo, o sea, te crean otro instituto, tienes que volver a tramitar, ahora te van a pedir requisitos que van a estar en un reglamento que no sabemos cuáles son, desproporcionados, pero si no los cumples, también puedes ser sancionado penalmente. Exacto. Y digámoslo con todas sus letras, Julio y Víctor, no están legalizando el cannabis, están haciendo un marco legal dentro del cual en un rango entre 28 y 200 gramos podrían operar algunas industrias. Sin embargo, la gran mayoría de la población estamos topados a los 28 gramos y arriba de 28 gramos lo que suceda ya es multa o tanque. Y hay un área gris ahí, porque dice que para cualquier actividad se necesita el permiso. Ahí también hay que ir con pinzas, porque Sí, claro. entre los 28 y los 200 gramos, puede que no haya multa explícita, pero también dice que debes de tener el permiso. Entonces, bueno, para nosotros es un sinsentido, y ahorita les está dando una revisada rápida a la Ley General de Salud con la presentación que nos hiciste llegar. Mientras no se quiten las tablas, bueno, el cannabis de la tabla de posesión, la verdad es que se está criminalizando la posesión, ¿sí? Sigue siendo ilegal. El hecho más básico, que es tener la sustancia, que sigue causando problemas. Llámale de 30, 50, 100, 200 gramos, que las voces más prudentes te dirán, incluso en la oficina hemos tenido esta conversación muchas veces, es que 200 gramos no está mal. Y luego decimos, pero ¿y por qué se tendría que limitar a 200 gramos, no? Hay muchas preguntas en el aire. Nos encantaría que se modificara el Código Penal Federal. Para nosotros eso es como lo máximo, el símbolo de descriminalización total va a pasar hasta que se modifique el Código Penal Federal. La Ley General de Salud en las tablas de posesión también es todo un tema. Y son parcheos, porque si te das cuenta, todas las modificaciones nada más es menos el cannabis en esta cantidad, ¿no? Nuestra experiencia como abogados es que los parcheos pues son nuestra salsa favorita, o sea, hace que todo se vuelva medio incongruente, hace que tengas así como áreas grises y termina siendo criminalizado siempre quien no puede pagar un abogado, quien no tiene acceso Sí, a que eso. no tenga los recursos para tener una defensa legal como Dios manda y se pueda defender. Exacto, y de la extorsión en la calle no te va a salvar nadie hasta que se ponga fin a esto, a que haya las modificaciones necesarias en este sistema. Y se deja casi intacta la Ley General de Salud, se deja casi intacta el Código Penal Federal, se hacen esos parches que platicábamos y se establece un sistema de multas súper excesivo, ¿no? En la ley para el control de cannabis. Y este tema también le llama la atención a algunos académicos, porque de facto está cerrando los pequeños negocios. O sea, una multa de 3 millones no lo va a soportar alguien que está haciendo su primer changarro, ¿no? Sí. ¿Quién sí lo va a soportar? Pues las grandes transnacionales. Y van a decir, ay, sí, toma, estaba aprendiendo. Canopy, Aurora. Por supuesto. Etcétera. Pues sí, esa es nuestra opinión respecto a las sanciones. Sí, tampoco está contemplando el dictamen un modelo en el cual dé como pyme un permiso en el cual puedas arrancar y funcionar. Te piden muestras de tus productos, pero si no tienes un laboratorio, un autocultivo del cual poder dar tus primeras muestras, no hay forma de que pases a una industria legal. No hay forma. El empaquetado tiene que ser reciclable, reusable. Me encanta un texto que dice a prueba de niños y adolescentes. Sí, No hay ¿Cómo nada. haces algo? ¿Cómo haces No hay algo a prueba de nada. adolescentes? Claro, o sea, ellos, no sé, juegan, porque tengo 18 años. Juegan los videojuegos más complejos del mundo con
los acertijos más extraños. O sea, no sé, tendría que ser un empaque con contraseña o, bueno, no sé, son requisitos súper absurdos. Compostable, que regrese a la naturaleza y vuelva a ser uno con el cosmos después de 2 semanas. No tiene sentido nada de esto. Pero me imagino que quien lo hizo tenía ya en la mente un diseño muy específico de un empaque que no va a ser nada económico. Sí. Ujú. Y que Sí, también se sí. abre el negocio, o sea, otra vez se abre el negocio para alguien, ya está diseñado para alguien, ¿no? Quien puede pagar, o sea, quien va a producir ese empaque que justo cumple con las características, probablemente va a abrir un negocio en el cual les va a suministrar los empaques a todos. Y también va a pasar mucho lo que está pasando en Canadá, de donde limitaron mucho la otorgación de licencias, donde el mercado sigue siendo legal, sigue siendo muy chiquito, y por los mismos costos que trae la generación de impuestos, el empaque este que mencionábamos y demás, convierte en impagable el producto para la población. Entonces, pues recurren a mercados grises más negros que otras cosas. Ujú. Sí. Sí. Hace rato Julio habló de una característica que es equilibrio. Y es jugar así, ¿no? O sea, como sí acceso, pero no publicidad, no está prohibido, pero sí va a estar limitado. Hay que cuidar mucho los matices e insistimos mucho en que debe de ser una regulación para México, de México, porque tenemos características súper específicas en nuestra población. O sea, lo que nos mata es la diabetes, no queremos gomitas llenas de azúcar y CBD. Sí, Ayuda. bebidas. Necesitamos THC para modular sus sistemas endocannabinoides. No queremos Monster con CBD, que nada más va a ser un ingrediente más que vas a decir, ay, escojo ginseng, taurina o CBD. Y de repente, pum, el shock diabético, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es lo que creemos. Pues recopílense algunas de las preguntas que nos han ido dejando aquí en el chat. Súper. ¿Cuáles les gustan retomar? Aquí tengo una que es como muchas, que es la misma. Este, Cofepris, o sea, cuando termine su sentencia, esta es una regla general y no es mala vibra de Cofepris. Entendemos que hay unos procedimientos internos. Cuando ya tienes tu sentencia que te pasó a ti, hay algo que se llama revisión. Aquí lo mencionan como contrasentencia o como un contrajuicio, contra tu sentencia que ya habías ganado. No se preocupen, no tienen que hacer absolutamente nada. Y se responde de la siguiente pregunta: la jurisprudencia que es obligatoria para quienes van a revisar la sentencia, imagínense también personitas en toga, checando cada una de las páginas de la sentencia, van a decir, está todo en orden, Cofepris, ya dale su sentencia. No tienen que preocuparse por ese tema. Es normal. Y algo que nos horrorizó en su momento en México Unido contra la Delincuencia es que tienen o sea, no sirve de nada que metan su revisión, Cofepris. La van a ganar, la gana la población siempre. Lo que nos escandalizó es que el manual de procedimientos de Cofepris obliga a los servidores públicos a impugnar tu sentencia. Entonces, no es personal. Si ellos no impugnan tu sentencia, aunque saben que tienes razón y aunque saben que vas a ganar, los inhabilitan, les ponen sanciones muy feas como servidores públicos, y es algo que debe cambiar indiscutiblemente, porque nada más hacen perder el tiempo a los usuarios, al Poder Judicial de la Federación le dan más trabajo y es un trámite chafa que no sirve para nada. Pero sí es de lo más normal, que haya este tema. A ver, aprovechando la pregunta que les quería hacer hace rato cuando estaban hablando del procedimiento de amparo, ¿qué pasa con los casos como es el mío, donde ya salió la sentencia, ya dijeron los jueces, ya tienes el derecho de poder cultivar, pero se vino el COVID y Cofepris ahorita no está operando? ¿Qué pasa con la autoridad? Tanto, ¿qué pasa si ya puedo cultivar? Como qué pasa si me llegase a caer la autoridad y descubre que milagrosamente aparecieron unas plantitas por aquí? O sea, es que justo te podría decir que o sea, el momento en el que puedes estar tranquilo ante eso es cuando tienes tu permiso, como el que mostramos. En teoría, a ver, es más, o sea,
tendrías que pasar por toda una explicación ante las autoridades diciéndoles, oye, mira, es que este es un amparo, este soy yo, ese es el Poder Judicial, esto ya está firme, o sea, son muchas cosas y formalmente el amparo lo que ordena es que te den el permiso. O sea, si hay un reconocimiento de ciertos derechos, sí, pero el amparo solamente tiene efectos en contra de COFEPRIS para que te dé tu permiso. Con eso te diría, no hay que confiarse, es un espacio que puede prestarse para la extorsión, que puede prestarse para arbitrariedades de las autoridades, pero en principio solo puedes tener tus plantas y solo puedes hasta que tengas el permiso. Lamentablemente todo está así por el tema del COVID. Todo. Congelado, o sea, ¿y ni para cuándo? Y no sabemos para cuándo, sí. No, de hecho, yo llamé a COFEPRIS hace un par de días para checar el estado de unos permisos y me dijeron que no hay nadie en el jurídico, o sea, está cerrada la oficina gubernamental. Aunque tu permiso ya esté así en el anaquel 3, listo para que se lo lleven en un Chevy a donde vives, aunque tú quieras ir a recogerlo, no va a haber nadie y pues es una situación que no pudimos haber previsto pues nadie, en verdad. Probablemente si nos llamaras para decir, ¿qué creen? Ya me esposaron y me están llevando, nosotros tendríamos que llamar a COFEPRIS al juicio para ofrecer su registro, ¿no? O sea, decir, José Manuel, ya aquí está su permiso, pero no ha venido a recogerlo, y ya que te digan, ya vete a tu casa, perdón por las molestias, ¿no? O sea, sí, como dice... Y en el mientras es donde pasan las extorsiones y los abusos de autoridad, y pues ya sabemos, México mágico. Y los tehuacanazos y los choques así feos, electroshocks. Pregunta Rodrigo, ¿qué pasaría con los permisos cuando salga el dictamen? O sea, una vez que el dictamen solo se le llama dentro de la etapa interna de proceso legislativo, entonces es como una de las etapas, después se van cambiando, pero ya cuando haya ley, sí tienen los transitorios que se reconocen los permisos que se otorgaron, pero esto de que no hay límite y en el dictamen muchos, es un poco truculento porque en realidad los permisos sí tienen ciertas condiciones de acuerdo a la ley. Y de entrada es que la única forma en este momento para que incluso si tienes tu permiso puedas tener legalmente las semillas, las plantas y demás, es pasando por tienes que pasar por un procedimiento de importación, de compra, no, o sea, de autorización para que tengas la importación, el proceso de importación, la llegada de todas esas cosas. Entonces, en realidad es la misma situación que como se propone como se propone en este dictamen y con esa legislación. Entonces, también ese tema de derechos adquiridos depende. Al final del día, estas autorizaciones son, pues sí, o sea, si bien se reconocen y podríamos pensar que, bueno, que las cosas se tendrían que mantener en ese sentido, al final del día no es un reconocimiento de derecho por ley, por decirlo de alguna forma. Tal vez sí por el amparo, pero hay que ver el amparo. Lo cual significa que te podrían modificar el permiso tu autorización en algún momento, cuando ya hay regulación. Interpretarlo, ¿no? O decir, te vas a quedar con lo que te dé más derechos. Ajá, pero hay que ver. Vas a tener que escoger. Sí. Pues no, casi que no va a tocarte escoger a ti, sino que pues va a ser que pelearse y ver en qué situación. En principio sí hay esta lógica de que tendrías que beneficiar los derechos de las personas, pero también hay que ver cómo se interpreta. Sí, digamos que tenemos antecedentes de todo, ¿no? O sea, antecedentes en favor, antecedentes en contra, y ahorita solo podemos, hasta que pase la primera vez, solamente podemos, con base en nuestra experiencia, decir, sí va a ganar el león, ¿no? Medio atinarle. Y eso tiene que ver con lo que pregunta Jorge. O sea, nos dice Jorge, ¿por qué decimos que no se pueden registrar semillas en términos de lo que el instituto establezca si el instituto podría tener pues como sus propios procedimientos y además aceptar otras, ¿no? Porque el gobierno es tramposo. Pero la pelea sería que se habilitara esa opción.
La verdad es que si en tu reglamento interno, en tu ley orgánica del instituto no pones trámites para registrar semillas, la única opción que vas a tener va a ser las que te vende el instituto. Pura Sí, implantación. exacto. Aunque lo diga la ley, si no está el jefe de departamento de ventanilla, el de la revisión de las muestras, el del registro de patentes, si no hay un caminito, de facto queda inhabilitada esta opción. Sí. Y nuestra experiencia nos dice que hay muchas ventanillas en el gobierno que nunca se abren, que nunca se crean y obedecen a otros intereses. Nos preguntan también en qué momento caigo en un delito cuando transformo cannabis. A ver, bueno, y también hace referencia al permiso. Si tienes el permiso, eh, en teoría, depende el permiso, las condiciones que diga, pero si dice que puedes transformarlo. Y podrías hacer, si tu comida, gastronomía, bioplástico, no, pues podrías hacerlo, pero pues no se consume, pero y justificando que es para uso personal. A ver, en el momento que tú le des a alguien más esta sustancia, ya estás cometiendo un delito si tienes tu permiso. Y te Sin pueden fines retirar de el permiso y comercio. además- Ajá, o sea, es que un acto de comercio es regalar. Una donación. Entra como promoción, ¿no? No es como promoción. El regalar, la donación, es un acto de comercio. Ah, ok. Así no tengas fines económicos, no tengas la intención. En el momento que, si tú tienes tu permiso, en el momento que yo que tengo mi permiso, le doy no sé, a Víctor un cogollo, una galleta, estoy incumpliendo las condiciones de mi permiso y además estoy cometiendo un delito. Sí, si yo te regalo mi taza, te estoy donando mi taza. Así ya aparece como en el mundo de los abogados. Y me gustaría complementar la intervención de Julio diciendo que ¿en qué momento caes en un delito cuando transformas cannabis? Caes un delito, o sea, estás en un delito desde la siembra, el cultivo, la cosecha, la preparación, la posesión y la transportación del cannabis si no tienes tu permiso. Si tienes tu permiso, puedes hacer tranquilamente tus jabones, aceites, puedes hacer un porro, puedes quemarlo, puedes hacer tus muffins mágicos sin ningún problema, siempre que no regales, siempre que no vendas. No importa que hayas hecho el proceso químico a la Heisenberg en el que solamente dejaste el puro CBD, no lo vas a poder regalar hoy. Esperémonos a que se apruebe el dictamen, a que haya una ley y van a cambiar totalmente las reglas del juego. Vamos a tener que ponernos a estudiar y a experimentar para ver cómo queda el marco regulatorio, ¿no? Si se hace más grande, si se hace más limitado, atender al caso concreto. Y por ahí hay otra sobre el reconocimiento, bueno, el suministro a un gratuito que reconoce la jurisprudencia penal. A ver, tenemos que regresar un poquito a esto. La jurisprudencia solo es obligatoria, o sea, solo es interpretación del Poder Judicial sobre cierto sistema jurídico o sobre cierta norma específica. Solo es obligatoria para las autoridades judiciales cuando tienen que decidir sobre un tema que se parezca a un tema igualito a ese asunto, ¿no? Como, o sea, es la regla, como bien dijo Víctor, son las reglas del juego para el Poder Judicial para decidir en un caso cómo se van a hacer las cosas. No, Con para esto, el policía. perdón, exacto, no para el policía. Con esto, la ley en este momento, la ley y el sistema, ese que sí es aplicable para todos nosotros, para el policía, para todas las autoridades, reconoce que esto del suministro, aún sea gratuito, es un delito. La ley, no la jurisprudencia. Hasta que te sienten frente a un juez, le vas a poder decir, oye, checa tu librito, por favor, y revisa esto del suministro de título gratuito. Pero mientras estés en el policía, en el Ministerio Público, cuidado. Ya, creo que hemos atendido satisfactoriamente
Las a dudas las, que quedan en el aire. a las demandas ciudadanas. Claro. Pues bueno, ya se van a cumplir 2 horas de que empezamos la transmisión, así que pues algo que quieran ir cerrando, conclusiones, qué le ven bueno, qué le ven malo, qué ven mejorable. Pues, ok, en el tema de la regulación tenemos que tener mucho cuidado de que esto no se convierta en, y tenemos que exigirlo y tenemos que movilizarnos y hacer como en conjunto, como sociedad civil, como ciudadanos, que esta regulación no se convierta en un negocio para unos y que sea una simulación para seguir criminalizando, pero ahora en lugar de proteger este concepto abstracto de salud pública, seguridad, ¿no? O sea, por el tema del consumo, ahora se protejan los derechos económicos, los intereses económicos de cierta industria. Tenemos que evitarlo. Tenemos que exigir que exista, en tema medicinal, que exista una regulación que priorice las necesidades de los pacientes, no lo que quiera la industria farmacéutica. Y los usuarios personales adultos. Y los usuarios, exacto, sí, justo en esos dos sentidos. Tenemos que exigir que se reconozca este sistema de autocultivo y que sea más abierto y que no tengas que pasar por un permiso, que no te pongan barreras a la entrada, que esta regulación se convierta de verdad en una regulación que dé justicia social, que beneficie a las personas que fueron afectadas por esta guerra contra las drogas. Eso es lo que necesitamos. Sí. A ver, demos un minutito a ver de los que nos acompañan acá en el Zoom. Si alguien quiere, por favor, álceme la manita y lo desmuteo. A ver, Mitsu, ya te vi que tú traes ganas. Ándale, ahí estás. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, lo que vemos en es mi bebé que está dando lata. Lo que vemos todos los días lo que vemos en el dictamen es muy notorio que los principios del propio dictamen se contraponen en muchas ocasiones a su articulado. Y es ahí lo verdaderamente peligroso, porque nos vamos a enfrascar en una batalla legal muy buena, como dice por allá, veo en el amigo Víctor las ganas de empezar esa batalla, y nos están poniendo la mesa servida a los abogados para que le empecemos también, o sea, en dado caso que aprueben de esta manera el dictamen. Eso es algo que es notorio, es evidente. La gente que tiene experiencia en el litigio de derechos humanos, como es Regulación por la Paz, lo ve claro y lo ve ya muy con esa visión de lo que va a venir. Y lo que va a venir es que saturemos, porque va a pasar como tal, que saturemos en la defensa de nuestros derechos, pues los juzgados federales con una batalla hacia ese dictamen. Y esa es la conclusión en parte de lo que se puede ver y de lo que va a pasar. Eso era todo. Gracias, buenas tardes. Súper. Buenas tardes. Gracias. Buenas Hola, tardes. Enrique. Oye, yo hablo desde Villahermosa, sigo con la duda, porque yo traté de hacer como todo el procedimiento para lo del amparo, pero para empezar no me lo quisieron recibir en la parte federal, me dijeron que lo dirigiera a la estatal, al director estatal, lo dirigí y me contestaron que en las atribuciones que ellos tenían no estaba específicamente eso, pero me contestó la estatal. Entonces no sé si a partir de eso se puede generar el amparo. A ver, te mintieron y luego no te mintieron. Julio desentrañó toda una serie de acuerdos circulares y documentos muy complejos, que su conclusión es esta: las delegaciones estatales tienen convenios con COFEPRIS, ¿va? Ajá, Lo exacto, que tenía que haber pasado... Algo así hablan del convenio. Sí, es que tenían que haber mandado tu solicitud a COFEPRIS, pero cuando tú ya se la dirigiste a la estatal, te diste un balazo en el pie. Porque la estatal no te puede dar permisos. Narcóticos, psicotrópicos y estupefacientes son competencia federal. Exactamente. Sí, fue un gol. Pero puedo volver a solicitar, ¿no? Por supuesto. Sí. Lo que te recomendamos, que nosotros lo hacíamos casi cada semana, es pelear con uñas y dientes a que te lo reciban, en la federal. Yo tengo... Dale.
Yo hice una solicitud en el DF Ujú, y ya me la negaron. No la he recogido. ujú. Fui a recogerla y me dijeron, no, ya está en el archivo, que porque ya se tardó mucho. Como no vivo allá, pues no es tan fácil desplazarme a ir a hacer todo el trámite. Y tienes que ir tú en lo personal, porque le pedí a mi hermano y creo que no se puede. Ujú. Entonces, ahí no me la han entregado. Yo podría presionar a que me entreguen esa, que no la he recibido, porque hasta que la reciba ya me notifico y tengo mis 15 días, ¿no? Exacto. Y ahora, Eh, ¿cómo puedo hacer desde aquí para ver? Porque ya la última vez que solicité que me la pusieran, digamos, a disposición, ya tiene unos meses. Entonces, ¿cómo saber si sigue a disposición o tengo que hacer otro trámite para, para para tenerla otra vez en ventanilla, para no volver a ir a México como la otra vez y que me dijeran, ah, no, no Claro. está. Es que, a ver, Cofepris es la cosa, bueno, yo incluso he sido servidor público en algún momento de la vida. Por el tema del litigio me he enfrentado a un montón de instituciones. Y Cofepris es la institución que más utiliza la burocracia estratégica para no hacer cosas, ¿no? Para evitarse juicios. Eh, lo que están haciendo en este momento, lamentablemente, es que te dicen esto, bueno, es que ya no está disponible, la mandé archivo, tienes que solicitar por escrito ¿no? que para que la regresen acá, pero como ese proceso formalmente no tiene una regulación específica, ese sí se va de conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que establece 90 días, ¿no? 3 meses, para que te respondan y todavía tienen una prórroga, o sea, lamentablemente, jugando con esas reglas del juego, vas a tener que solicitarla por escrito acá en la ciudad. Bueno, en teoría, perdóname, en teoría podrías hacerlo en el estatal con este tema de los convenios. Tendrías que exigirlo también porque, pues, por lo que estoy viendo, se niegan también completamente para recibirlos, pero lo tienes que solicitar, que te lo pongan a tu disposición. En caso de que no te respondan y ya pasaron estos, en este caso sí tendríamos que seguir la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y que se cumple el plazo. Incluso podrías volver a presentar un amparo en contra de que no te están respondiendo esa solicitud, pero bueno, se convierte en una cosa interminable que, bueno, personalmente, o sea, yo considero que es una estupidez, incluso un gasto de recursos de la misma Cofepris hacer todo esto para no darte una respuesta, pero son las estrategias, es lo único que tienen en este momento, porque legalmente tienen todas las de perder. Es horrible. Entonces, me conviene más, entonces, tratar de rescatar esta solicitud que tengo en la Ciudad de México. Sí. Porque ahí hay una negativa. Ahí ya me la negaron. Sí. Porque Exacto. mi hermano y yo la solicitamos juntos, Ujú. pero como él sí vive ya en el DF, él ya tiene permiso. Qué chido. Pero yo no me he notificado. Para empezar, muchas felicidades. Qué rifado. Ahí te va. Algo que hemos estado medio cocinando, pero no lo hemos intentado, la verdad. Vete al amparo y diles que Cofepris no te quiere dar tu respuesta. O sea, ya haz el amparo como si fuera la negativa y dile al juez, como yo ya fui personalmente y me dijeron 1000 pretextos, quiero que tú le pidas a Cofepris que te mande mi negativa. La negativa, ¿no? Sí. Ok. Claro. Okay. Pero hay Y que tener, Sí, ahí hay sí. que tener también mucho cuidado porque lo más seguro es que Cofepris va a decir, va a negar lo que dices y tienes que, una cosa que se le va a muchos abogados y a muchas personas es que tienes que responder cuando niegan los actos y tú no dices, o sea, yo denuncio la inconstitucionalidad de un acto que cometió un servidor público, no sé, bueno, Cofepris yo te específicamente. digo, no es cierto, yo soy Cofepris. Ajá, No es y me cierto. dicen, no es cierto. Y si yo no digo, oye, sí es cierto, mira, sí es cierto, te demuestro que sí es cierto. Y Ya digamos Y ahí que se muere todo. ajá, Sí, ya Cofepris gané. tiene la razón porque tú no dijiste nada. Hay que tener mucho cuidado, Y ahí, pero que, o sí, sea, tienes sí, que meter otro escrito diciendo, sí, lo que digo es, o sea, como repitiendo lo que dijiste o qué es ahí. hay que ver, es que depende de lo No que lo digan. hemos intentado todavía, la verdad. Pero, Ok. pero es una idea que hemos estado cocinando para evitarte otra solicitud, otro escrito, otros 90 días, su burocracia, el archivo. Entonces agarro, por ejemplo,
aquí agarro mi solicitud que tengo, que, donde dice que le entregué y todo eso, o tiene que ser con el original o con una copia. Original. Original, sí. Ok, y ya con eso, digo, basado en este escrito, bueno, basándome en los documentos que ustedes tienen, pero me imagino que hay que hacer algún ajuste diciendo, bajo este documento, quiero solicitar mi amparo porque ya no me hacen caso, a pesar de que ya está el escrito, pero no me lo quieren entregar bajo argumentos Exacto. varios, ¿no? En la parte en la que se cuenta la historia, le agregas un parrafito diciendo, el 3 de junio de 2020 fui a las oficinas de Cofepris y me dijeron que no me quieren dar esto, y ya le dices al juez, por favor, entremos al fondo del asunto, porque evidentemente es negativa. O sea, hagamos de cuenta que ya me dieron la negativa y en la parte de pruebas probablemente le digas al juez, solicítale a Cofepris que te envíe directamente mi negativa. Esa negativa que ya está, ¿no? Con el número de solicitud, fulano de tal, y bla, 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 bla. Hacemos el disclosure de que no lo hemos intentado, y es una idea que nada más estamos rebotando ahorita. Pues, pero no se pierde nada intentando, ¿no? Ese es nuestro punto. El chiste es tirarle todos los candados que tenga Cofepris y abrir la Como puerta se grande. deje, ¿no? Hay que pegarle por donde se pueda, ¿no? Ahí nos cuentas qué tal te salió. Claro que sí, yo les platico, les mando correitos con toda la historia, cómo vamos. Cannabispermiso@mucd.org.mx. Por favor, pónganlo en el chat. Pónganlo en el Sí, chat, por favor, para anotarlo. Pues ya van dando las 8, entonces no sé si hay algún otro que quiera hacer alguna última pregunta o conclusiones de lo que estuvimos platicando. ¿Alguien más? No, pues no, la banda ya no está levantando la mano. Pues vamos cerrando. Víctor, Julio, últimos comentarios. Algo con lo que me gustaría cerrar este tema es la idea, por favor, de que son dos carreteras distintas, ¿no? Uso personal, uso medicinal, ya sabemos que es la misma sustancia, pero el escenario, como está puesto ahorita, es de esta manera. Reglamento es lo que nos falta, es la salsa que nos falta para el uso medicinal del cannabis. Tenemos todavía un trecho largo para que en el uso personal de cannabis podamos tener acceso a nuestra ley para regularla, ¿va? No nos desesperemos, la verdad es que todo está congelado ahorita. Fue una sorpresa para el Poder Judicial, es una sorpresa para el Ejecutivo. Estamos en el juego de las encantadas ahorita, entonces esperemos a que vuelva a retomar el curso las instituciones, y mientras nos sirve pues de preparación, ¿no? O sea, échense un vistazo a nuestros tutoriales, hagan presión. Entre más permisos haya, más le va a urgir al Congreso de la Unión entrarle a este tema. Y estamos a sus órdenes en México Unido contra la Delincuencia. Excelente, pues muchísimas gracias, Víctor. Julio, ¿algún otro comentario que quieras dar? Pues quiero poner otra vez sobre la mesa que tenemos que exigir que las regulaciones que salgan, tanto en cannabis, uso medicinal del cannabis como uso recreativo personal del cannabis, pues exigimos que sea completa, balanceada, cuidadosa, incluyente y evaluable. Que no nos dejemos engañar por este tipo de iniciativas, dictámenes que realmente están generándole el negocio a unos cuantos, y que pues supervisemos lo que está pasando. No podemos confiarle al poder pues nada en realidad, tenemos que estarlo supervisando y es un derecho de los ciudadanos, y pues tenemos que unirnos para poder exigir nuestros derechos. Claro. Y un saludo para Cris y Tania, que nos están viendo ahorita, nuestra jefa, nuestra compañera, nuestras colegas y amigas en México Unido. Un saludo a toda la banda. Mitsu, échate tu último comentario. ¿Mandé? Mitsu. Yo cierro con algo que estuve leyendo de manera muy global, sobre todo por la parte final de la iniciativa, ¿no? O sea, de esta percepción, y no es percepción, es una realidad de la que habla Julio, de la que habla Víctor, ¿no? Y la leí hace unos días, ¿no? Y se las puse en el chat a todos, ¿no? Cuando más codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano, que con sus sacrificios lo crea. Que México no sea el caso. Tal parece que esta regulación, con toda esta exposición tan puntual de
de Julio y de Víctor, que de una u otra manera han hecho, trae ese sello de que nos va a traer desgracia en lugar de un beneficio palpable, sobre todo para la gente que ha sufrido de manera histórica la guerra contra el narco. Saludos desde Yucatán a toda la banda, un abrazo. Muchos saludos, Mitsu. Gracias. Y qué bueno verte por acá otra vez. Gracias. Maldito capitalismo. Siempre concluimos. De cuates, esto, ¿no? el capitalismo de cuates, el de cuates. Sí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y sintonizaron el canal de Regulación por la Paz, y seguiremos dando la lucha desde acá. Pues hasta la próxima semana que empiezan los diálogos latinoamericanos, y por acá andaremos. Saludos a todos, buenas vibras, Bye. buenos Bye. humos. Manuel, gracias a Chao, todos. chao a todos. Yul. Espérenme.